Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda de nuevo su profesor Iván Ábalos para continuar con nuestras clases, ¿sí? Eh, Antes de ello, mencionarles siempre que por favor se estén cuidando. Confíen ustedes, esta enfermedad no es una enfermedad en la cual tengamos que verlas como algo pasajero o medio relajo. Es una enfermedad mortal. Sí, ya llevamos casi 1000 muertos. Imaginemos todo ello, ¿sí? Y nadie está libre de ello. Por favor, se me cuidan y eh, espero volvernos a encontrar en un futuro muy cercano, ¿correcto? Bien, hoy hemos trabajado un tema muy importante para ustedes, titulado el resumen. Ya este tema es conocido por todos ustedes, pero utilizado de una forma incorrecta. Vamos a ver algunos puntos. Imaginemos que tengamos que leer 2, 3 libros. Bueno, acá nuestro amigo va a leer 2, 4, 6, 8, 10 libros, ¿no? Imagínate. Entonces dice, leer todo ello, wow, le parece una odisea. Entonces, ¿qué es lo que opta él? Por resumir. Y el resumen, nunca se olviden, estimados estudiantes, que nuestro cerebro siempre graba viendo o memoriza o aprende utilizando las mejores técnicas. Y una de las técnicas es el resumen, ¿correcto? Muy bien. Estimados estudiantes, vamos a ver qué es el resumen. El resumen, a ver, ¿podrían leer? Lean, por favor. Les acompaño con la lectura. Dice, ¿qué es un resumen? Un resumen escrito es un texto que transmite la información de otro texto de manera abreviada. Punto 1. Hacer resúmenes es una técnica de estudio fundamental. Exige una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más importante incluida en el libro o artículo que hay que estudiar. Estimados estudiantes, un resumen es eh, presentar una información abreviada, pero la más importante, ¿correcto? Y profesor, ¿qué más? Como dice ahí, el resumen es una técnica de estudio. Como técnica de estudio, nosotros tenemos que utilizarla para facilitar nuestro aprendizaje. Imaginemos que tengamos que leer un montón de textos o un montón de artículos. En la universidad nos van a pedir que hagamos un resumen. En la escuela siempre un resumen. Desde primaria, secundaria, siempre utilizamos resumen. Pero profesor, ¿el resumen, acaso es copiar una parte del texto? No, ni la parte introductoria, ni la que está en el medio, ni que está al final, ¿correcto? Hacer un resumen es abreviar esa información, pero abreviarla y transmitir lo más importante de dicha información, ¿sí? Y como técnica debo utilizarla. ¿Correcto? Muy bien, avancemos, conozcamos y al final les voy a demostrar, sí, a elaborar un resumen. ¿Correcto? Les voy a los pasos de cómo debo yo desarrollar un resumen. Muy bien. Características del resumen. Esto es muy importante, estimados estudiantes. Siempre cuando hablamos de una característica de un objeto, cuando hablamos sobre la característica de la materia, la característica de esa persona, la característica de cualquier ser, objeto, cosa que tengamos que estudiar o estudiarlo, las características nos van a demostrar, ¿sí? Eh, ¿Qué tanto tiene eso que se diferencia de lo otro? O su conformación. Muy bien. Uno, primera característica del resumen. Se caracteriza por su brevedad. Dice, la extensión debe estar en el 10 o 20% del texto original. Correcto. El texto original representa, como ustedes ya saben, el 100%. Y dentro de ello, el resumen simplemente va a ser el 10 o el 20%. ¿Correcto? Ojo, pero ya les dije, esa brevedad no tiene por qué ser la copia de una parte del texto. No, sino es
encontrar los elementos, ideas más importantes, incluido la idea principal. Lo vamos a ver luego. Muy bien, brevedad. Autonomía. ¿Por qué un resumen debe presentar autonomía, profesor? Dice, el resumen tiene que ser un texto coherente y se tiene que entender por sí solo, de forma independiente del texto base. Claro, autonomía significa que tenga sentido, que tenga coherencia, ¿correcto? Todo lo que vamos a transmitir en esa brevedad, en ese resumen, tiene que ser independiente. En el sentido de que el resumen, las ideas que vamos a tener presente, la conformación del resumen, debe ser coherente. ¿Correcto? Muy bien. Precisión. Debe recoger los conceptos más importantes del documento. Claro que sí, porque yo en mi resumen no voy a plantear una información secundaria. Todo lo que es secundaria, no. Debe precisar lo más importante acompañado de una información puntual. ¿Correcto? Ese es un punto importante. Claridad. El resumen debe ser comprensible, sencillo e informativo, estimados estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Si no es comprensible y no es informativo, entonces está de más decir que esto es un resumen. Puede ser un fragmento, puede ser, sí, un comentario, pero el resumen no acepta comentarios, el resumen no acepta fragmentos. El resumen en sí va a estar conformado de las ideas más importantes con una idea puntual. ¿Correcto? Muy bien. Y la siguiente característica es importantísima también, como todas, porque dice, el resumen se debe caracterizar por tener fidelidad al original. Atentos a ese detalle. El resumen ha de reflejar el contenido del original, sin introducir variaciones ni interpretaciones. Profesor, entonces yo no puedo comentar en mi resumen. Absolutamente no. Profesor, yo no puedo utilizar eh, una variación. Yo no puedo variar el resumen. Absolutamente no. Lo que vamos a hacer es simplemente transcribir, una vez que seleccionemos las ideas más importantes y seleccionar las ideas más importantes del texto original, y eso una vez que seleccionemos, ¿sí?, las ideas más importantes, con esas mismas ideas, con esas mismas palabras, vamos a construir el resumen. ¿Qué pasaría si yo opino? ¿Qué pasaría si yo interpreto? Entonces ya no sería resumen, sería un parafraseo, ¿no? Sería otra técnica, menos el resumen, ¿correcto? Entonces, brevedad, porque debe transmitir el 30%. Autonomía, porque debe ser coherente. Precisión, porque debe colocar los elementos más importantes. Claridad, porque debe ser comprensible. Fidelidad, porque no debe alterarse al texto original. Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, las características del resumen ya lo sabemos. Todo ello debe presentar cada ejercicio en su hoja de trabajo. ¿Correcto? Muy bien. Avancemos. La importancia del resumen. Estimados estudiantes, el resumen les dije que es una técnica. Y como técnica se debe utilizar para nuestro aprendizaje. Si yo les presento, imaginen si yo llenara la pizarra con puros letras, párrafos, lleno la pizarra. Sería totalmente aburrido para ustedes. Pero por lo general siempre les he presentado cuando hemos estado en presencial con esquemas. Entonces el esquema resume la información. ¿Me dejo entender? Entonces, la importancia del resumen radica ahí, en que nos va a facilitar mucho nuestro aprendizaje. Resumir te ayudará a estar seguro de que tu tiempo de estudio ha sido más productiva y exitosa. Te ayuda a encontrar los puntos principales y los detalles, ¿no? Las palabras claves. Un buen resumen es la idea y el ideal para buscar y encontrar los puntos principales. La idea más importante
y los detalles clave de cada párrafo. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, estimados estudiantes, ustedes, cuando utilizan la técnica de resumen de hoy en adelante, deben fijarse que presente esas características. También deben fijarse, ¿sí?, que un resumen como técnica me va a facilitar para estudiar. Imaginemos que volvamos de nuevo a repasar todo el texto, todo el libro, todos los artículos, como que va contra nuestro tiempo. Pero si nosotros hacemos un resumen interesante, nuestro cerebro ya lo tiene grabado ya. Entonces, como ya lo tiene grabado, entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza a recordar, comienza a relacionar con el resumen que usted tiene. Muy bien. Entonces, esa es la importancia. Avancemos. Los objetivos. ¿Por qué tengo que hacer yo un resumen? Un objetivo importante es que, uno, dice, nos ayuda a conocer el documento con suficiente, ¿sí?, claridad. ¿Correcto? Entonces, fíjate, estimado estudiante, lo que vamos a hacer es que en el momento de hacer nuestro resumen, nos va a facilitar muchas cosas. ¿Sí? Siguiente punto. Servir de anticipo del documento original, permitiendo a los usuarios, es decir, a los lectores, decidir sobre la conveniencia o no de consultar el texto original, lo que ya les había dicho. Si ya tengo mi resumen, entonces ya no voy a ir a consultar el original. Basta con mi resumen y el cerebro empieza a relacionar. ¿Cómo así, profesor? Empieza a relacionar con las ideas que tú has planteado en tu resumen, tus palabras claves. Con esas, el cerebro empieza a trabajar. Y si empieza a trabajar, entonces, ¿qué significa todo ello? Significa que yo voy a recordar, relacionar, haciendo analogías. ¿Sí? Y ya no es necesario ir al libro de 300, 400 hojas, un artículo de 10 hojas, etc. Facilitar el aprendizaje, es lo que yo les decía. Como técnica nos ayuda mucho en nuestro aprendizaje, ¿sí? Y a recobrar y aprovechar el tiempo. Difundir, seleccionar y buscar información. Muy bien, es otro objetivo, difundir y seleccionar información. La técnica del resumen, en este caso el resumen, nos ayuda demasiado a buscar la información, a seleccionar la información, la más importante. Entonces esos detalles, es decir, profesor, este tema, siempre me hablan del resumen, me invitan a hacer un resumen y por lo general casi ya no tiene importancia. ¿Sabías que tiene demasiada importancia? Si tú eres una persona que todo el tiempo ha estado estudiando de una forma no objetiva, no clara, entonces, ¿qué significa? Que siempre en tu vida estás llevándola de una forma no estructurada, haciendo cualquier cosa. Y cuando de esta ventana yo te digo, por favor, ahora mejoren esos puntos, ¿sí? Logra un mejor resumen. Y eso no solamente es como para que presentes tu hoja de trabajo, te va a servir para toda tu vida. Cuando vayas a la universidad, ahí está tu vida en un resumen. De tu profesor de todas las materias, a ver, alumno Jauregui, alumna, Karen, Keren, perdón, ¿sí? Entonces, Rosa, hágame un resumen. Entonces, Keren, Carlos, Jauregui, va a presentar un resumen, y un resumen como tal, ¿correcto? Muy bien. Sigamos. Ventajas del resumen. Presentar un resumen nos trae mucha ventaja, lo que ya hemos hablado. Puntualicemos, desarrolla la capacidad de síntesis. Muy bien. Mejora tu expresión escrita. Escribes y anota lo más importante. Facilita la concentración mientras estudias. Correcto. Simplifica las tareas de repaso y memorización. Nos ayuda a memorizar más información. Ayuda a ser más ordenado. Lo que yo les decía. Perfecciona la lectura comprensiva. Muy bien. Entonces, la lectura comprensiva, porque voy a estar identificando
los términos más importantes. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, pasos para yo realizar un resumen. Lo primero que yo debo hacer es leer el texto de un solo tirón. Es decir, leerlo sin estar dando pautas. Leo un poco por la mañana, otro no. Leer el texto de un solo tirón. ¿Correcto? Esto va acompañado con el paso 2. Buscar conceptos y palabras que puedan ser claves. Punto 2. Si ya leí, ya entendí, ahora identifico y subrayo las palabras claves. Punto 3. Elaborar una lista de conceptos y palabras claves. Ya tengo la lista. ¿Correcto? 4. Ordenar los conceptos y la palabra clave. Ahora los voy ordenando de forma jerárquica. ¿Quién va primero, segundo y tercero? Elaborar el resumen partiendo de los conceptos. Ahora sí, el punto 5 nos lleva allá a elaborar el resumen porque ya tengo las palabras claves, ya tengo la palabra subrayada, ya tengo el orden de ello. Paso 6 es un paso donde lo podemos utilizar o no, pero nos va a facilitar. Utilizar un código de colores, ¿no? Si yo quiero ser bien ordenado, entonces por ahí. ¿Puedo hacerlo, profesor, con un solo color? Claro que sí. Y punto 7, estudiar primero los conceptos en azul y luego el rojo y por último los verdes. Claro que sí. ¿Qué quiere decir? A ver, en el momento en que yo selecciono las palabras claves, a ver, para mí las palabras claves me parecen más importantes, lo voy a subrayar de color azul, digamos. Y las menos importantes de color rojo, ¿no? Algo así. Me va a facilitar para luego construir. Estimados estudiantes, siempre tener en cuenta estos pasos nos va a llevar a tener y elaborar un buen resumen, ¿correcto? Vamos con un ejemplo. Fíjense, ejemplo del resumen. Tengo texto 1. Es un texto muy aburrido, ¿no? Y eso que es de media carilla, imagínense que tenemos 30, 100 hojas, 5 hojas, 10 hojas, ¿no? Tenemos que hacer un resumen de todo ello. Texto 1. El Sol, como ya sabrás, es una estrella. Está ahí, en el corazón de nuestra galaxia que se llama Vía Láctea. Desde hace millones de años su fuerza de gravedad es tan grande, que hace girar a su alrededor a varios planetas con sus respectivos satélites, asteroides, cometas, meteoros y polvo interestelar. Es de un tamaño 1000 veces más grande que todos los planetas juntos, pero a pesar de ello, como estrella no se destaca. Es apenas una estrella de tamaño mediano y hay otras que llegan a ser 1000 veces más brillantes. Esta inmensa bola incandescente alcanza en su parte central temperatura de hasta 15 millones de grados centígrados. ¡Wow! Allí se producen permanentemente explosiones termonucleares que liberan enormes cantidades de energía al exterior. Ese es mi texto. Entonces, ya lo leí. ¿Qué es lo que hago ahora? Identifico, subrayo los elementos más importantes. Como vemos, ya está ahí. Ya subrayé los elementos más importantes. ¿Correcto? Muy bien. Luego, ¿qué hago? Ya seleccioné también. Luego, ¿qué hago? Construyo. ¿Y cómo me queda el resumen? El 10%. Fíjense. El Sol es una estrella, está en el corazón de la Vía Láctea, hace girar el sistema solar, es una estrella de tamaño mediano, alcanza temperaturas de hasta 15 millones de grados centígrados y se producen explosiones termonucleares que liberan energía al exterior. Muy bien. Fíjense, estimados estudiantes, en un resumen siempre va la idea principal. El Sol es una estrella, ¿sí? Está en el corazón de la Vía Láctea. Esa es nuestra idea principal, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos llegando al final de nuestra clase. Antes de ello, hacerle recordar que esta clase es muy interesante. No hay clase que no sea no interesante. Todas nuestras clases, todas nuestras materias nos ayudan, estimados estudiantes. ¿Por qué, profesor? Porque esto nos va a construir para ser alumnos competentes. ¿Saben por qué no podemos con la pandemia? Porque no tenemos tecnología, no tenemos ciencia. Nuestra gente, como yo siempre les decía, usted les tomaba como algo como si yo fuera malo o fuera un tipo muy crítico. Le decía que nuestra cultura no es una gran cultura, es una subcultura.
Nosotros mismos somos una subcultura. Por debajo de desobedientes. Pegamos a los policías, agredimos, todo ello. ¿Y saben por qué? Porque no hemos evolucionado en el sistema del pensamiento. No hemos elaborado un orden, ni tampoco lo amamos al orden, odiamos la cultura, odiamos los valores. Si hubiésemos sido ordenados, disciplinados, esto no nos hubiese llevado a una catástrofe que estamos viviendo. Las otras siguientes semanas se va a ver algo que jamás hemos visto en el Perú. Ver gente que por ahí pierde la vida en sus casas y desesperación total. Estimados estudiantes, esto lo que te estoy enseñando es para que tú elabores un pensamiento, una madurez intelectual. El resumen no es cualquier cosa, es aprender a través de una técnica, es aprender a través de este instrumento. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, espero que hayan comprendido la importancia del resumen, que nos lleva el único objetivo de engrandecer, potencializar nuestros aprendizajes. Muy bien. Estimados estudiantes, tenemos una hoja de trabajo. Elaboro un resumen de cada texto. Tengo el texto 1 y tengo 2 textos. De esos textos van a elaborar, ¿sí? Sus resúmenes. Muy bien. Estimados estudiantes, si hubiese cualquier pregunta en el grupo que tenemos, ¿sí? O de repente una llamada, un mensaje, yo estaré muy diligente a escucharlos. La hoja de trabajo se presenta hasta el día domingo, ¿sí? Por la noche. Y si es más temprano, mucho mejor para ir revisando. Muy bien, estimados estudiantes, cualquier cosa me comunican, estamos en comunicación. Espero que se cuiden de todo lo que nos está pasando. Muy bien, hasta la próxima.